Buenas noches. Continuamos hoy, viernes 19 de noviembre de 2021, la continuación del estudio de la obra Regeneración Humana de la hermana Radha Burnier, en la página 6 y al comienzo del segundo párrafo, nuestras ideas. Hay una beatitud y un poder más allá de nosotros mismos, que vienen en ayuda de aquellos que están preparados para recibirlos. Volvámonos hacia aquellas grandes fuentes, de las cuales emanan incesantemente la fortaleza y la inspiración, para todos los que, olvidando el yo, están resueltos a aprender y a compartir sin reservas. Y aquellos que son la personificación del amor inmortal, bendigan con su incesante ayuda y guían la sociedad fundada para que sea un canal para su trabajo. Que ellos la inspiren con su sabiduría, la fortalezcan con su poder y la vitalicen con su actividad. Bien, habíamos visto el último párrafo anterior, que es el primero de esta página 6, que si uno tiene todavía la personalidad, ¿no?, y que la considera como que tiene mucha fuerza de ambición, de cualquier cosa, pues entonces se trata de comprender que es porque compite, porque es utilitarista y porque se compara con otros, etc. Y la comprensión de lo que realmente somos, pues entonces es lo único que hace que se desvanezca automáticamente lo inferior, una comprensión verdadera, y que podamos entonces tener relaciones totalmente diferentes con nuestro entorno. Y ella continúa. Nuestra idea general de lo que es práctico puede estar equivocada, igual que está equivocada nuestra idea del progreso. Y como miembros de la sociedad teosófica, responsables de llevar a cabo sus objetivos, el primero el de la fraternidad, el segundo el del estudio comparativo de filosofía, ciencias y religiones, y el tercero de investigar las leyes que todavía el común de la humanidad y sobre todo la ciencia no ha descubierto, están inexploradas, están desconocidas, y que esos son poderes que están latentes en el ser humano, sobre todo el poder superior de su vida superior, que es reconocerse como uno, como una sola vida, con todos. Y entonces necesitamos aclarar qué es el progreso. Es decir, si nosotros vamos a tratar de vivir esos objetivos y lo que es la ley de evolución y el progreso verdaderamente a través de la ley de evolución, pues nosotros tenemos, como es natural, que clarificar nuestra concepción de la vida y el conocimiento de nosotros mismos, si no, pues vamos a estar confundidos. Y pregunta a la hermana Radha, ¿qué es lo realmente práctico? Se contesta ella misma, con seguridad que no es nada práctico saber tampoco de nosotros mismos, claro. Y nosotros lo habíamos ya apuntado. El conocerse a sí mismo es lo fundamental para poder tener claridades de lo que son las leyes, de lo que somos nosotros mismos, de lo que es el universo en que estamos manifestados. Y sin embargo, tratar de conseguir nuestra propia felicidad y realización, creer que estamos haciendo algo bueno para nosotros mismos, cuando no sabemos qué es lo bueno, ni para nosotros ni para los demás, como es natural, porque carecemos entonces de la sabiduría
que puede tener el discernimiento verdadero entre lo que es bien y mal, de lo que es bueno y lo que no es bueno. Continúa resumiendo, en el contexto del mundo tal como es actualmente, la sociedad teosófica debería señalar ciertas cosas. La sociedad debe aclarar que tratar de los desafíos externos, con el mundo manifestado, material, etcétera, no es suficiente. El desafío externo es producto del desafío interno. Es decir, todo lo que se manifiesta objetivamente nace primero dentro de nosotros mismos. Y por tanto, si hay un desafío en lo externo es porque el interno provoca su reflejo en el mundo exterior. Que recuerden que es un reflejo, su verdadera causa y su verdadera esencia como problema, como dificultad, con lo que sea, como desafío, pues está dentro de nosotros. El cual se produce en el interior de la mente, en la psique. La mente es la destructora de lo real, nos dice la voz del silencio, es la que nos hace concebir las apariencias, los reflejos como la realidad. Y eso ya está totalmente desfasado de la realidad. La sociedad humana no puede cambiar a menos que cambien los individuos. Este fue, vamos a decir, la concepción y la enseñanza más repetida y más insistida por Krishnamurti en sus 60 y pico de años de labor en pro de la humanidad y de su capacidad para cambiar y salir del atolladero en que la humanidad se ha autoencerrado a través de las respectivas personalidades de sus componentes, como es natural. Y el cambio debe ser hacia una perspectiva de universalidad. En lo económico se le ha llamado la globalización y muchas personas la rechazan porque ha sido concebida con una perspectiva egoísta de nada más tratar de que los más ricos puedan ser los únicos ricos y dominar al mundo, etc. Y eso no es una universalización. Una universalización es la suma de todas las unidades de expresión individual, de todas las mónadas humanas, que por igual tienen que unificarse, pero para el propósito de la ley de evolución y del bien de todos, no predominios o luchas entre unos y otros y entre, como dijéramos, los que más poder pueden tener para aplastar a los que tienen menos poder o no tienen ninguno. Las soluciones han fracasado hasta ahora porque todas las pretendidas soluciones o los intentos de solucionar son fragmentarias, es decir, carecen del sentido de la unidad o de universalidad total verdadera. La vida, que es una sola, pero que al manifestarse en miles de millones de seres humanos, parece compuesta de muchos seres cuando sigue siendo una sola vida y un solo ser, y no hay, por tanto, el sentido de la unidad total con que hay que solucionar todos los problemas humanos para que la ley de evolución avance. Las soluciones han fracasado hasta ahora porque son fragmentarias, nacen de mente fragmentada. Es decir, no han nacido de la unión de la inteligencia, no de la mente inferior, sino de la verdadera inteligencia superior, con el corazón del sentido de unidad, de amor
y de respeto por todos los seres y todas las criaturas. Son soluciones momentáneas para unas gentes determinadas, destinadas a beneficiar a un área en especial, un país, un grupo económico, etc. Pero los problemas actuales exigen una perspectiva universal, una visión limitada del ser humano y del destino humano solo puede conducir a nuevas dificultades. Que un grupo, que algunas líneas de expresión humana o de expresión de seres humanos, para hablar con más precisión, pueda desconocer a todo lo demás y, como se decía en uno de los antiguos refranes, ¿no? Ande yo caliente y ríase la gente. Con indiferencia a que si yo tengo solucionado mi frío y yo tengo calorcito de una calefacción o de una chimenea, pues ya no me importa los que mueran de frío en otros lugares, pues aún alrededor mío. Son soluciones momentáneas para unas gentes determinadas, destinadas a beneficiar a un área en especial, pero los problemas actuales exigen una perspectiva universal. Una visión limitada del ser humano y del destino humano solo puede conducir a nuevas dificultades, porque se enredan cada vez más y el karma lo enreda todavía peor. Se necesita una perspectiva mucho más amplia que proporciona la teosofía como sabiduría divina, no como las obras o el resultado de nuestros líderes, etcétera, que aunque puedan reflejar mucho de la verdadera sabiduría total, nunca van a estar ni va a tener cabida nada más que en algunas mentes. Esa es una sabiduría sin límites que tiene que seguirse investigando y realizando paso a paso por todos los que sean sinceros buscadores de esa verdad y de esa teosofía. Para el ser humano es importante conocer lo que es y lo que puede ser, porque nuestro cerebro, nuestra capacidad mental, no puede abarcar todo lo que es. Y también tiene siempre que seguir investigando a lo que todavía, aparte de la parte de lo que es, que ha descubierto, tiene que seguir tratando de investigar lo que puede ser. Aunque solo lo comprenda en parte, esto altera sus relaciones con todo lo demás, no solo con los otros seres humanos, sino con todo lo que existe en la vida. Es decir, los demás reinos, las demás manifestaciones de esos reinos y todos los reinos que todavía no haya podido conocer o descubrir. Si la nueva perspectiva cambia las relaciones, la sociedad humana también empieza a cambiar. Porque, ¿qué es la sociedad sino un entramado de relaciones? Es decir, es como una tela, como un telamen, como una urdimbre y la otra no me acuerdo, que van entrelazando todos los hilos que componen esa tela, y la sociedad, la humanidad es una tela completa, total, omniabarcante. Así pues, la sociedad teosófica tiene una importante responsabilidad a su cargo, como es la de poner de manifiesto una renovación en el modo de considerar las cosas, lo cual también será una renovación en las relaciones y en la sociedad. Y no solo en el nivel humano, sino que también será una renovación con los demás reinos.
todo esto debe ser debatido en detalle. Esto fue lo que ella se proponía en esa semana que duró este seminario de Naarden en 1990. Se presentarán otros aspectos de la cuestión. Facilitar solo unas cuantas ideas sobre esta cuestión no aumentará la comprensión. Deberíamos tratar de ver toda la cuestión muy claramente en lo profundo de nuestro corazón. Deberíamos preguntarnos, ¿qué es lo que la humanidad necesita? ¿Cuál es el cambio fundamental que tiene que haber en la sociedad? Ese cambio puede tener lugar sin un cambio radical en los seres humanos a nivel individual. Esta es importantísima. ¿Cuál es el papel de la sociedad teosófica para contribuir al cambio necesario? ¿No se trata acaso de terminar para siempre con problemas tan graves como la desigualdad, la explotación, la crueldad y la inseguridad? Si la sociedad teosófica tiene que ser una fuerza benéfica en el mundo, hemos de ver en qué consiste nuestro trabajo. Deberíamos tenerlo muy claro. No distraernos con cosas de importancia relativa, sino llegar al punto importante. Si tenemos claro cuál es el trabajo central, las cuestiones subsidiarias se resolverán fácilmente de acuerdo con esto. Esa es la primera charla. Pero déjeme buscar la página de las preguntas y respuestas. Vamos entonces, me parece ideal que nosotros veamos las preguntas y respuestas que le hicieron de esta primera. Lamentablemente en esta, igual que en el libro original, se dejaron las preguntas y respuestas para atrás y aquí no tengo ni las páginas. Déjenme ver si yo la puedo. Espérense. Llegar hasta las preguntas y respuestas. Ya después lo marcamos y a partir de eso sí. Esta es la conclusión. Debates. Los debates. ¿Ven? Porque los debates van a ir en el mismo orden de las conferencias, porque siguieron a las conferencias. Si no, cuando volvamos ya no nos acordamos lo que ella dijo en esta primera parte. Y entonces los debates que siguieron pues van a ser en orden de todas las cosas que ella habló. En esta primera parte de los debates que está entonces en la página, tengo que anotar esto porque eso a mí después se me va a olvidar. Y así podremos tener una mejor ordenamiento para no tener que buscar siempre el... Ajá. Entonces la primera página de preguntas y respuestas de debate están en la 28, la número 1. Ya cuando yo termine aquí esta pregunta y respuesta, antes de ir al 2, que sabemos que está ya en la página 7 u 8, pues tendremos igual para poder regresar cuando termine la segunda y veamos las preguntas y respuestas. Radha, cuando empezó el debate de esta primera parte,
explicó: el propósito de organizar aquí estos 2 seminarios es un propósito práctico. Esperamos que como resultado de los debates, todos tendremos una idea más clara para el trabajo de la sociedad. Aquí hay representantes de muchos países de Europa, claro, principalmente porque se hizo en Holanda, y también de otros continentes. Había hermanos de América, de allá de la India, de las Filipinas, etc. En muchas partes del mundo hay secciones, ramas y grupos de la sociedad teosófica. Algunos de ellos tienen poco claros los fines de la sociedad y de la fraternidad universal sin distinciones, que es nuestro objetivo, porque el primero es el único que debe de comprometerse todo miembro que entra a la sociedad. Lamentablemente, los prejuicios de nacionalidades, de etnias, de idiomas, de culturas, siempre han sacudido mucho y han impedido enormemente el funcionamiento de ese compromiso que hace todo miembro cuando entra a la sociedad, porque lo ha hecho sin abandonar sus prejuicios mentales, sus preconcepciones que le han mantenido en una vida de determinadas separaciones o de determinadas discriminaciones que no son compatibles con el primer objetivo. Muchos de los aquí presentes tienen cargos representativos en sus secciones y hemos de ser claros sobre el impulso que la sociedad teosófica debería proporcionar al pensamiento, a la comprensión y a la perspectiva humanos. Pensamiento, comprensión y perspectiva. Aquí hay 3 puntos, 3 columnas verdaderas de lo que nunca debía de ser pasado por alto en la aplicación, en primer lugar y sobre todo del primer objetivo, pero también en la forma en que enfocamos los otros 2, porque la sociedad es un todo y aunque se compromete nada más cada miembro a cumplir con el primero, no debería nunca enfocar el segundo o el tercero de una manera, como si dijéramos, desvinculada con la comprensión del primero y la práctica del primero. Porque en realidad los otros 2 objetivos, aunque no sean obligatorios, es decir, la persona no tiene que ocuparse de ellos o profundizar en ellos de una manera obligatoria, pero si se ocupa de ellos lo debe de hacer a la luz tanto de la fraternidad universal, que sí es el compromiso, como a la luz de que pueda coadyuvar a enriquecer el cumplimiento de ese primer objetivo. ¿Por qué? El estudio comparativo de las 3 disciplinas fundamentales de la mente humana, de la capacidad humana de inteligencia, porque es más que la mente, es la inteligencia, pues son vitales para darnos cuenta si estamos de verdad concibiendo y viviendo el primer objetivo de una manera profunda, adecuada, abarcante. Y el tercero nos daría el poder de autodescubrir las leyes que nos van a capacitar para poder cubrir las deficiencias que sobre todo del primer objetivo surjan en nuestra vida, en nuestra vida diaria, pero aún que van a poderse comprender
de una manera cabal si nuestra investigación de filosofía, ciencia y religión, de la sabiduría divina contenida en esas expresiones del saber humano y del estudio humano y del comportamiento humano, porque tienen que ver con la ética, tienen que ver con la forma en que vivimos. Todo eso es lo que haría la integridad del todo y la utilidad total que podríamos darle al movimiento teosófico. Ya impulsar a través de nuestro trabajo teosófico la evolución humana. Así que muchos de los aquí presentes, bueno, entonces ella quería dinamizar, es decir, que la sociedad teosófica se mueva, sea más dinámica cada día. Y es lo que esperamos. Si no lo hacemos, diversas actividades imprecisas, por eso eran los debates, para poder precisar qué iban a hacer esos representantes de todos los miembros del mundo, que estaban bastante ampliamente representando a los miembros, qué podían hacer para que eso fuera un movimiento no solo dinámico, sino preciso de beneficio para toda la humanidad. Pero el propósito principal de la sociedad teosófica debe ser llevado a cabo por todas las diferentes unidades de la sociedad. Es decir, desde una rama, desde un grupo de estudio, desde un centro de estudio pequeño de 2, 3 personas, que no tiene que haber 3, el mínimo es 3, pues hasta una rama, hasta toda una federación o sección nacional o federaciones de secciones nacionales, como el caso de la Indo-Pacífica, la Centroamérica, la Federación Teosófica Interamericana, la Europea, que son las 3 principales, aunque creo que ya África tiene también algún tipo de organización parecida, panafricana. No sé a qué grado de, vamos a decir, de organización y de seriedad habrá llegado, pero creo que sí. Pues eso es importantísimo para que haya no solo la debida armonía fraternal, sino el intercambio constante de propósitos, ideas, planes de trabajo, conocimiento entre los miembros, porque están en áreas que se pueden, más o menos ahora por los medios electrónicos, es todo el mundo que podemos irnos conociendo y teniendo, no solo las personas que pueden viajar o puedan viajar de ahora en adelante otra vez, etc. Y entonces ella aclaró entre corchetes: las preguntas y los debates que siguen a continuación no están en orden cronológico, han sido ordenados de acuerdo con los temas de las conferencias. Es decir, algunas de estas preguntas se presentaron de nuevo con respecto a un tema anterior. Hubo, como es natural, un intercambio libre, pero la ventaja de este libro es que ella las ordenó para publicarlas. Y aquí vamos a tener respuestas sobre todo con respecto a el orden de los temas en que ella enfocó las charlas, que fueron 7, si mal no recuerdo, y que aquí vamos a ver las preguntas sobre la primera. Claro, hay algunas preguntas que van a tener algún tipo de interrelación. ¿Por qué? Como es natural, nada está del todo aislado. Pero bueno, las principales con respecto a la primera conferencia son estas que vamos a ver ahora aquí. La pregunta primera que ella hizo constar:
¿Cuál es el cambio fundamental que se necesita para que la Sociedad Teosófica sea realmente una organización útil para la regeneración humana? Aquí con estas iniciales que la mayoría de nosotros, yo me sabía algunas, pero ya no tengo tantos recuerdos, la mente va fallando. Aparte, muchos de estos hermanos, como es natural, después de 31 años no están con nosotros. Y entonces ya a uno se les va olvidando a veces ellos. Pero algunos sí les voy a, los que yo me sepa las iniciales, se los voy a decir, aun cuando ya no estén con nosotros. De no me recuerdo quién pueda ser. No hay sociedad teosófica. Opinó, ¿no? Porque aquí vienen opiniones de todos los presentes que quisieron opinar a estas preguntas. No hay sociedad teosófica sin sus miembros. La sociedad teosófica somos todos nosotros. Y en la medida que nos regeneremos nosotros, se regenerará la sociedad teosófica. Siempre pensamos que el otro tiene que cambiar, pero hemos de empezar por nosotros mismos. Esta primera respuesta es verdaderamente asombrosa y muy importante. Claro, lo que regenera es los miembros, no la sociedad directamente. La sociedad, claro que cambia si sus miembros están a la altura de expresar lo que es la teosofía y la vida teosófica. Pero el no ver esto puede llevar a una ilusión de que, como pasa con muchas cosas del mundo de hoy, que las soluciones materialistas siempre se quieren llevar afuera. No, el cambio empieza siempre dentro. Por tanto, la regeneración empieza en cada miembro que se regenera. Y si un número de miembros hace un cambio sustancial en sus vidas, como los que hicieron los fundadores, como los que hicieron los primeros miembros de la primera etapa, porque nadie sabía lo que era teosofía. Y según se fue difundiendo por qué se llamaba Sociedad Teosófica, era por la teosofía o sabiduría divina, muchas personas empezaron a cambiar, y sobre todo, cuando nosotros vamos a, que les hablaba anoche en el otro grupo, de unos artículos, que es como él lo llamó, sobre la primera historia de la Sociedad Teosófica que publicó el señor Guinarayadasa de marzo de 1922 hasta octubre de 1925, mensualmente en la revista de Theosophies, él dedicó un espacio de cada revista a hablar algo de la primitiva historia de la Sociedad Teosófica. Y empieza precisamente antes de la formación de la sociedad, con una carta que HPB tuvo que entregar a Olcott, procedente de la fraternidad de Luxor, de los miembros de la fraternidad en Egipto, que era sobre todo Twitted Bey. Serapis Bey también escribió, pero Twitted era el segundo de esta fraternidad de Luxor y fueron los encargados de guiar al señor Olcott. HPB se había preparado 20 y pico de años viajando y eliminando su aspecto deficiente espiritual, el psiquismo con que ella nace, y transformándolo en una capacidad autoconsciente espiritual. Ya no era psíquica, ya no era ella juguete de entidades, y eso la capacitó para estar al frente de la parte oculta. Pero aunque lo que se esperó de Olcott, y lo cumplió, era la organización administrativa,
tenía también que tener cierto cimiento, cierta base extraordinaria, y para ello él tenía que cambiar muchas de las cosas de su vida, y sobre todo tenía que tener la convicción de la sabiduría de los que detrás de HPB iban a fundar este movimiento, porque esta carta es de mayo de 1800, no tiene fecha, está entre marzo y mayo, pero antes de mayo, o quizás, o en los primeros etapas de mayo de 1875. Olcott estaba siendo entrenado por estos adeptos y le hicieron, vamos a decir, partícipe de lo que se esperaba de él, pero de los cambios que él tenía que hacer en su vida, si se iba a entregar a eso completamente. La esposa de Olcott no lo siguió, los hijos de Olcott no lo siguieron, y él se tuvo que ir para la India. Esa era una de las posibilidades que había en el momento, aunque los maestros trataron inicialmente de probar si la sociedad teosófica era capaz, sobre todo porque donde hacía falta el cambio más grande era en Occidente, que no tenía ni nociones del ocultismo en general, y él que tenía capacidades administrativas para poder hacer muchas cosas, aparte de ciertos aspectos que ellos trataban de que ellos dos pudieran de verdad trabajar unidos, dar un ejemplo de lo que era, como es natural, la fraternidad aquella. Después, ustedes saben que Damayananda Sarasvati, ellos previeron a los 3 años que iba a fracasar y le dan la orden a los dos. Bueno, a HPB era la que le podían dar la orden. Blavatsky se lo pidió a Olcott. Y él aceptó y se fue y abandonó toda su vida, toda su familia, etcétera, y no volvió a Estados Unidos hasta muchos años después, ya muy cerca de su muerte. Estas son las cosas, las pruebas que él tuvo que pasar, y él todas las venció. Pero sin una previa preparación ocultista directa, pues no podía ser. Y es por eso que Twitty y Serapis Bey, que recuerden que desde la primera carta le dice, try, inténtelo. TRY. En inglés es una palabra casi que de las más cortas. En nosotros es, haga el esfuerzo, inténtelo. Y eso no fue fácil para él. Y ahí vemos cómo aún antes de fundarse la Sociedad Teosófica, y sí por lo que él hace positivo a la humanidad aquí en Occidente, de poder alertarle de los peligros de la mediunidad y de los fenómenos y de la atmósfera negativa y de las enfermedades que padecían los que eran verdaderos medium. Todo eso él lo captó, que está en De Gente del Otro Mundo, que ya la tenemos traducida al español. Pero él no solo dio la talla en eso, dio la talla después de la fundación de la sociedad. Su discurso inaugural, que está puesto en aquí mismo, en esta misma, yo creo que en casi todos los grupos sale, que María Luisa, creo que fue la que nos las puso a través del chat. Tenemos la estatura a que él ya se yergue el 17 de noviembre del 75. Y eso todo miembro de la sociedad debe tener, no solo ahora cuando lleguen los aniversarios, a cada rato volver a repasar los conceptos básicos de la alocución inaugural de la sociedad. La otra persona que sigue nos dice, en los primeros tiempos de la sociedad, que tampoco recuerdo ahora qué nombre qué apellido puede ser. En los primeros tiempos de la sociedad se insistía mucho en ser un verdadero teósofo, y lo
resalta entre comillas. Y esto tiene un profundo significado que implica muchas cosas que vienen al caso para muchos debates, como viveka, vikara y compasión. Viveka, vikara y compasión. Tal vez podamos ayudar haciendo que la Sociedad Teosófica sea un canal útil para el progreso humano, mientras nosotros nos dedicamos a convertirnos en verdaderos teósofos. Una tarea de toda la vida. Muy acertado, muy acertado. Convertirnos en verdaderos teósofos no solo es una tarea de toda la vida, sino de todas las vidas en que nosotros perseveremos. Porque si se persevera en una, pasa a la otra, porque eso deja escandas o un karma positivo que con el nombre o no el nombre, no importa, con la institución o no la institución, porque no sabemos lo que va a pasar de aquí a una encarnación que casi siempre es hasta de varios miles de años, entre una y otra. Pero sí, la condición de lo que es ser teósofo, como paso evolutivo, convertirse en un verdadero teósofo, va a quedar, aunque en el otro idioma o en la otra etapa cultural o lo que sea, le llamemos en otras palabras o en otras expresiones externas. Pero es el ansia de verdad de buscar, encontrar y realizar la realización de la vida una, de la vida total. Eso es lo que es un verdadero teósofo. Eso es lo que convierte a un ser humano en un verdadero teósofo. Después están otras dos iniciales que dijo. A mí me parece que esta pregunta y muchas otras preguntas pueden contestarse todas de la misma manera. Hemos de dedicar tanta energía divina, aclara entre paréntesis, a la pregunta que como resultado surja algo enteramente nuevo que podría llamarse un paso evolutivo o regeneración. Y claro, piensa que son distintos enfoques, pero hasta ahora los tres son magníficos, porque es a qué vamos a dedicar nuestra energía. Que toda energía es divina, como es natural. Pues al impulso que lleve hacia lo alto. Eso es lo que es regeneración. Y es lo que es avance verdadero con un gran resultado para la humanidad. La siguiente GG dijo, si cualquier institución se olvida de prestar atención a fenómenos no intencionales, aquí está el problema de la mediunidad, es peligroso. La gente debe ser consciente de los procesos que tienen lugar interiormente, aquí y ahora, y tienen que revertirlos, dándoles un sentido a la vida institucional. Yo creo que eso sería el mejor modo de regenerar la institución. Es decir, que no vaya a caer en lo que perecieron esfuerzos anteriores del ocultismo y de la espiritualidad en general y todo, en etapas y en siglos anteriores o en milenios anteriores, porque si degenera en algo sin intención, en fenómenos inconscientes, como la mediunidad, que era tan fuerte en los momentos en que, y por eso es que se manda a HPV
Y por eso ella tenía que nacer con ello para saber lo que era eso y cómo la fuerza de voluntad y la guía de los grandes seres le ayudaron a eliminarla totalmente de su vida. Y que ella no fuera un juguete de fuerzas invisibles. Hoy tenemos ese peligro. Muchas líneas y muchas ramas y muchas personas en la sociedad quieren, como dijéramos, poner a la mediunidad, poner al negocio que engendra casi siempre la mediunidad como una de las cosas normales en la sociedad y que tiene, como dijéramos, mérito el practicarla y el estudiarla y el incitar a otros a ello cuando los están enfermando, los están denigrando y degenerando, no regenerando. Y eso es muy peligroso. Eso es, como dijéramos, muy perjudicial para la labor tanto de la sociedad como para la vida y el futuro de las personas que se entreguen a eso. Claro, no necesita, no significa que vayamos a mandar a la hoguera a los medium como hicieron los antiguos fanáticos religiosos que decían que estaban dominados por el diablo y toda esta serie de cosas. No se puede, de lo sublime a lo ridículo nada más que hay un paso y ese paso, no solo a lo ridículo, a lo trágico, de lo sublime a lo trágico, de lo sublime a lo ridículo, nada más que hay un paso y ese paso puede ser esta ignorancia porque no tengamos un sentido de prohibición a estas prácticas y que no se gana nada con prohibirlas, pero hay que estar atentos para poder estar constantemente estudiando, informando, diseminando. La experiencia sobre todo de HPV que nació con la dificultad, porque es una dificultad, es una enfermedad, y las cartas de los maestros que inequívocamente siempre alertaron contra ello y trataron sobre todo de que los médiums que en la primera época de la sociedad teosófica, sobre todo Oxon, no recuerdo ahora otros nombres, pero hubo varios, bueno, algunas de las hermanas a las cuales aún se le aceptaron como posibles discípulas y se les dieron instrucciones para que eliminaran a través de la fuerza de la voluntad, como hizo HPV, las tendencias a la mediunidad o la incipiente mediunidad, alguna era incipiente, etc. Y vemos la cantidad de fracasos que lamentablemente ocurrieron. Y a ningún medium se le puede aceptar en una verdadera enseñanza oculta. Eso fue lo que le pasó a Sócrates. Y después una imprudencia del mismo lo llevó a tener que beber la cicuta. La segunda pregunta. ¿Cómo deberíamos considerar el karma y la reencarnación respecto a la regeneración humana? Aquí la que contestó primero fue la hermana Rada, Rada Burnier. El RB es ella. Ella sí vamos siempre como si dijéramos, a insistir por la profundidad con que ella, como es natural, manejó las respuestas.
dice ella, hay dos planteamientos distintos para esos conceptos. Uno es el que se refiere al mecanismo del cómo la ley funciona, ¿se dan cuenta? O las leyes, porque bueno, karma y reencarnación son dos caras de la misma moneda en ciertos aspectos, pero en otros aspectos tienen sus especificaciones que no es fácil para nosotros del todo, como dijéramos, separar, porque la reencarnación implica karma y karma implica y necesita reencarnación porque no se puede llevar la totalidad de cualquier karma a su estado de finalización, de equilibrio total, porque karma es acción, pero también es equilibrio. Y por tanto, se necesita entonces sucesivas reencarnaciones hasta lograr esa condición de que karma esté reducido a cero o total ausencia de deudas kármicas, de efectos que no se hayan manifestado. Entonces, bueno, ella abunda. Uno es el que se refiere al mecanismo y que no tiene nada que ver con el contenido interno o el propósito de los procesos del karma y la reencarnación. Puede que esto no baste para la regeneración. Resulta de ayuda conocer algo de los procesos de karma y reencarnación. Las personas que no lo conocen tienen mucho miedo de lo que ocurrirá después que el cuerpo muera. Aparte de no poder tener la certeza de poder seguir teniendo una relación con el fallecido, que es lo que más, vamos a decir, no solo aterra, sino afecta a los deudos que quedan de una persona que es amada. Se convierten en las víctimas de los sacerdotes, de sus promesas y de sus amenazas. Y esto, todo el que ha estado en relación con personas creyentes sin una, como dijéramos, sin una sabiduría, porque puede haber fe razonada, pero cuando es fe ciega, la persona puede ser no solo explotada de alguna manera, bien, si no vas a misa vas a ir para el infierno, etcétera, etcétera. O si no das una determinada ayuda, entre comillas, sacrificio, pues no vas a poder resolver el problema que te preocupa, de la muerte de un ser querido, de tu muerte propia, etcétera, etcétera. Y en líneas supersticiosas, pues la persona tiene que hacer una serie de desembolsos o de prácticas de matanzas de animales o de matanzas hasta de seres humanos para poder salir del miedo que la superstición le provoca. Cuando conocen algo del karma, se dan cuenta de que su destino está en sus propias manos y no en manos de un poder arbitrario en la tierra o en los cielos. Aquí es donde está la posibilidad de que un conocimiento de ley y un conocimiento profundo pueda alejar todos los miedos, pueda alejar todas las dependencias por esos miedos, y la persona llevar una vida
de búsqueda constante de lo superior en sí mismo y en todos los demás, sin depender de estratagemas o de intereses ajenos, como el que pueden ser de estas personas nombradas aquí. Estos temas pueden presentarse con algún detalle, pero conocer los detalles no ayuda a aumentar la sabiduría. Primer punto. Es decir, las líneas, por ejemplo, espiritistas, siempre han dicho una serie de cosas, pero no hay forma de que eso aumente la sabiduría. La mayoría son comunicaciones totalmente superficiales y ajenas a toda ley conocida. Es completamente imposible si no se profundizan estas leyes y no se alcanza una realización en conciencia de lo que esas leyes representan y de lo que esas leyes, vamos a decir, de cómo esas leyes funcionan en nuestro interior, y que el ser humano avance eso suficiente, tiene por lo menos que alcanzarse algún tipo de razonamiento, de comparación con leyes conocidas de la naturaleza, etc. Y sobre todo eso, siempre ese estudio tiene que ir, mientras nos provoque en nosotros un progreso de conciencia extrasensorial o superior a la de los sentidos físicos, se tiene que basar en la lógica, en la comparación con las leyes de la naturaleza y sobre todo en independizarla de el capricho de una entidad, llámesele Dios, llámesele como le quieran llamar. La ley es impersonal y el ser nada más que estudia leyes de acción-reacción, sobre todo en el caso de las leyes de reencarnación y karma. Y eso es lo único que nos regeneraría. Todo lo que el karma aporta contiene en sí la oportunidad de despertar. Es decir, si nosotros lo más profundo es considerarla como leyes, el primer paso es quitarle de que es un Dios caprichoso o un Dios que podemos comprar con oraciones, con sacrificios, entre comillas, porque siempre es sacrificar a otro, ¿no? No al que lo busca, etcétera. Y entonces, cuando esta ley o estas dos leyes, que son, repito, dos consideraciones de distintos nombres para una ley en el fondo total, pues el ser humano tiene que ampliar su capacidad de comprensión de todo en la naturaleza como funcionamiento de leyes. Eso es muy difícil en la generalidad de la humanidad ignorante de hoy. Pero creemos que en general es la vía más transitada. Quizás haya algunas otras posibilidades, pero el estudio profundo de reencarnación y karma como una ley de justicia retributiva y de exactitud total es lo único que podemos nosotros usar como un arma efectiva para la regeneración. Y Radha
abunda. Si comprendemos el karma y la reencarnación adecuadamente, vemos lo que está ocurriendo a un nivel más profundo del proceso. Porque la ley va hacia adentro. Todo lo que el karma aporta contiene en sí la oportunidad de despertar. Porque es una ley totalmente justa, totalmente exacta. Mientras más se le profundiza, más descubrimos su exactitud y su sabiduría. Porque no es un ser que tenga sabiduría, pero se expresa esa ley de reencarnar, de reencarnación, con una realidad total. Todo lo que el karma aporta contiene en sí la oportunidad de despertar. Madame Blavatsky dice, el karma origina el bien. El karma implica no solamente desastres y crisis, que es también una de las, vamos a decir, la actitud pesimista de muchas personas que ven el karma como algo que se le impone. No ven la ley como una expresión de armonía, de justicia, que tanto puede verse en su arista de cómo la maldad, la violación de leyes, etcétera, engendra dolor, sino que tiene la contrapartida del amor, el servicio, el bien engendra un despertar a la sabiduría extraordinario. Y por ello, unas nociones mal digeridas de karma pueden ser, como si dijéramos, capaces de desviadoras, no solo capaces, desviadoras de una comprensión. Pero si la persona es bien llevada a través de pasos verdaderamente profundos y completamente lógicos, sobre todo con éramos intensificando la explicación lógica de cada punto de la ley, no puede desesperar a nadie, no puede verse como algo ajeno a uno que se le impone, sino la consecuencia exacta de nuestra capacidad de poder ser responsables de cada pensamiento, sentimiento y acción. Esa tríada, ¿no? Que nosotros iniciemos. Y que todo lo que inicie otro ser, si no encuentra en nosotros la armónica atmósfera creada, si es algo bueno, por nuestras buenas pensamientos, palabras, acciones, sentimientos, etc. O nada más que la respuesta a lo que ya nosotros estamos enredados en mentiras, ausencia de amor, etcétera, etcétera, es donde único podemos entonces tener una posibilidad de preocupación, pero no una, como dijéramos, desastrosa e ignorante expresión de miedo ante algo que parece desconocido o que parece vengativo, etcétera, etcétera. Claro,
dar a conocer la ley del karma es una responsabilidad enorme para cualquier persona. Primero, para comprenderlo ella misma, si lo quiere estudiar. Pero si lo quiere enseñar a otros, tiene que prepararse mucho más profundamente para no hacer más daño que bien. Unas lecciones mal digeridas de karma y reencarnación son terribles. Un proceso de enseñanza de karma y reencarnación luminosamente y metódicamente realizado hace imposible que aumente la ignorancia, la desesperación, las malas interpretaciones, etcétera, de la persona más sencilla, de la persona más elemental en cuanto a ponerse en contacto con estas leyes. Y lo único que hay que hacer es eso. El que nos pregunte de karma, de reencarnación, inmediatamente nosotros, antes de contestar, consideramos imaginar, es decir, ponernos en la circunstancia de que no supiéramos nada. ¿Y qué más nos estimularía para considerar a karma y reencarnación como nuestras leyes o la ley? Porque en la realidad son, como les dije, dos caras de la misma moneda. La ley más alta para inspirarnos y para darnos certeza interna de seguridad. Y Radha continúa. Bueno, este está, yo no me acuerdo, porque como es un párrafo largo, se me pierde el punto y seguido. Bien, este está relacionado con la regeneración. Si comprendemos el karma y la reencarnación adecuadamente, vemos lo que está ocurriendo a un nivel más profundo del proceso. Todo lo que el karma aporta contiene en sí la oportunidad de despertar. Otra de los puntos más acertados de esta respuesta de Radha. Madame Blavatsky dice: el karma origina el bien. Se apoya, ¿no?, en nuestra fundadora. Origina el bien. El karma implica no solamente desastres y crisis. Karma lo es todo. Y en el compendio el otro día que alguien preguntó algo, la ley una, todo es karma. Y la ley una es la que comienza un universo, lo mantiene el universo y lleva el universo a su reposo. Cuando está cumplido todo lo que es el plan de evolución de ese ciclo, como si dijéramos, florecido, se ha logrado. Karma es la ley de armonía, karma es la ley de todo lo que es la esencia de la sabiduría y de todo lo bueno. Lo que pasa es que el sentido instintivo animal, porque todo lo instintivo viene de los reinos anteriores, el sentido instintivo animal que queda en un ser humano que no ha alcanzado la sabiduría suprema y siempre por tanto queda un resto de su ignorancia, es lo que hace de acicate para el miedo al karma, para el miedo a lo que va a pasar, para el miedo a la muerte, para el miedo. El que comprende que el universo total es una armonía desde lo más profundo hasta lo más superficial. Si se comprende todo el proceso desde lo profundo, desde la verdadera génesis de una manifestación,
haría imposible todos estos disparates, todas las supersticiones y la ignorancia que hoy predomina en el mundo. Por eso karma, pues todo. Si estamos aquí juntos, es parte de nuestro karma y esto es una oportunidad de poder servir a la humanidad en el caso aquel, convocada por la presidenta de la Sociedad Internacional. Cada sufrimiento es una oportunidad para responder de la manera debida. Todo el proceso es un movimiento. La característica fundamental tanto del espíritu como del espacio en que se manifiesta ese espíritu, que es su base sustancial. Y todo es la expresión de ley, ley y ley y ley. Y la ley nunca puede ser ni propiciatoria ni contraria a nuestra libertad o a nuestra felicidad, etc. El karma da un sentido de responsabilidad. Has creado una serie de cosas y tienes que seguir adelante y para que puedan variarlas tienes que crear mejores. Si es que ahora sufres. Cada sufrimiento es una oportunidad para responder de la manera debida. Todo el proceso es un movimiento, como lo decía. Las experiencias se nos presentan para que podamos aprender a responder al desafío adecuadamente. Cuando algo llega que nos impresiona o que nos conmueve o que nos sacude, lo que sea, lo que primero tenemos que preguntarnos, ¿qué tengo que aprender? ¿Por qué siento esto si el karma es un constante aprendizaje? Y nada sucede que no esté en el karma. Es muy superficial cualquiera de las reacciones nuestras que no nos impulsen a esa superior ascensión a estados de sabiduría y de comprensión superiores. Claro, Rada nos dice, no podemos considerar este tema en detalle. Ninguna reunión, ningún estudio, ni individual ni colectivo, puede llegar a todos los detalles. Los detalles tienen que ser atendidos, es decir, le tenemos que prestar atención a los detalles en cada instante de nuestra vida. No podemos considerar este tema en detalle ni ninguno, pero hemos dicho lo suficiente para darnos cuenta de que si el estudio de karma y la reencarnación aporta alguna comprensión de lo que se está consiguiendo internamente por medio de este proceso, el vivir, tiene mucho que ver con la regeneración, pero no si nos perdemos en pequeños detalles. Una de las tendencias de la mente inferior es a perderse en detalles que no son ni importantes ni útiles, ni que nos van a dar la perspectiva de algo como es la comprensión de la ley. Hay detalles en lo pequeño, en lo que es, como si dijéramos, menudencias, que lo único que hacen es que podamos estar horas y horas, o días y días, o meses y meses, o años y años, en conjeturas que no conducen a nada.
Entonces nosotros tenemos que buscar de atender de la manera adecuada. La atención es lo que es fundamental. Ahí volvemos a Krishnamurti como siempre. Atender es estar atento de una manera total. Y no tiene nada que ver con menudencias, con detallitos, con cosas que no vamos a poder, como dijéramos, comprender correctamente si nuestra atención está llena de preocupaciones, llena de dudas, llena de detallitos de lo que no tienen en el fondo ninguna importancia. Y esa, lamentablemente, es parte de lo que a veces se pierde horas y horas en discusiones inútiles en un pequeño grupo, en una rama, en un tema cualquiera presentado, porque se deja de atender lo fundamental y entonces nos perdemos en esos pequeños detalles que no tienen importancia. Otra persona dijo, creo que es importante ver cómo se relacionan esas cosas con nuestra vida diaria. Tomemos el karma, por ejemplo. Vemos algo que nos sucede y no podemos controlar lo que sucede, pero podemos controlar nuestra respuesta. Lo que llega a nosotros, eso siempre viene traído por algo, por alguien. Pero ya la respuesta que nosotros le demos a lo que se presenta, ahí siempre hay un libre albedrío. Y ahí es donde nosotros tenemos que ya tener una capacidad de visión, de consideración del asunto desde la respuesta nuestra, que tiene que ser sabia, digna de un conocedor de la ley y no de impulsos momentáneos o de otra expresión ignorante de las tantas que lamentablemente después nos tenemos que arrepentir. Lo que hacemos con el karma, con lo que nos encontramos, esa es la forma en que nosotros tenemos que responder siempre desde dentro de nosotros y de nuestras investigaciones previas de la experiencia previa, etcétera, en relación con la sabiduría, siempre. Pero que la respuesta sea sabia. No un impulso, no un arrebato de cualquier cosa inferior. Pero podemos controlar nuestra respuesta siempre, fíjense, lo que hacemos con el karma, con lo que nos encontramos, y ese es nuestro karma futuro. El pasado puede haber sido, venir hasta de otra vida y no saber, bueno, ya eso no lo podemos nosotros, obviamente, evitar. Pero sí estamos engendrando el nuevo, esa es nuestra respuesta. ¿Qué karma va a engendrar? El karma va a aliviar. Somos libres de reaccionar ante lo que ocurre. Y eso siempre debemos de estar suficientemente atentos para que la respuesta sea sabia, para que la respuesta sea de amor, para que la respuesta sea positiva, para que la respuesta pueda de verdad impulsar una vida más libre de problemas
que la que podemos haber tenido hasta ahora. Otra de las personas contestó: si sabemos que tenemos muchas vidas ante nosotros, que podemos perfeccionarnos vida tras vida, y que este perfeccionamiento está en nuestras propias manos, entonces nos damos cuenta de cuán fructífero será cualquier esfuerzo para ser seres humanos más perfectos. ¿Qué ayuda podemos aportar a los demás en el futuro? Sobre todo, no preocuparnos tanto de lo que a nosotros nos pasa, nos ha pasado, nos está pasando, sino si somos capaces de ayudar a otros, de aportarles algo. Las leyes de acción y reacción se sabe que son completamente positivas para todos. Y entonces nosotros, si ya sabemos lo que es, lo que consideremos en ese caso, con nuestra, como éramos, conciencia más reposada, más basada en leyes, etcétera, siempre tendremos que estar ayudando en algo hasta un punto. Y esa ayuda se irá creciendo y por tanto irá aliviando algo del pesado karma del mundo. Y claro, cuando lleguemos ya a lo que es nuestra perfección, pues ya eso será mucho más alto, aunque sea la perfección aplicada al nivel humano. Recuerden que no hay perfección total, que la evolución sigue, pero que mientras más continúe, más podremos inspirar, más podremos ayudar, más podremos estimular a los demás. Hemos de convertirnos en la levadura, que faculte a la masa humana que se levante. Ustedes saben la cantidad de levadura para transmutar toda una masa de harina es insignificante con respecto a esa masa. Por eso esto es un símbolo de una de las cosas más auxiliadoras. No hace falta una gran cantidad de energía, lo que hace falta es la calidad de la energía. Que nosotros seamos capaces de, como si dijéramos, aportar para la ayuda, para la inspiración, se pone ella aquí, que la inspiración, que dé aspiración a los demás. Y no importa la cantidad, recuerden el ejemplo de la levadura. De modo que la humanidad en conjunto pueda mejorar a través del esfuerzo que hacemos. No va a ser por una cosa, como es natural, superficial. Tiene que ser a través de una profunda sabiduría, de una total sabiduría y siempre basado en la ley. Entonces, cada esfuerzo vale la pena. Claro, la palabra esfuerzo, ustedes saben que se ha usado a veces muy mala. Pero bueno, cada energía aplicada. Porque si nosotros, a la vez que tenemos una comprensión de la ley, de una ley, pues tenemos una energía aplicada. Rava volvió entonces a hablar y dijo: Krishnamurti dijo algunas veces, a los auditorios de la India: no creéis en karma, solo decís que creéis en el karma. él se daba cuenta, si uno de verdad concibe el karma como y lo realiza en un nivel de comprensión,
como una ley de causa-efecto, no estaríamos tan desesperados, con tanto miedo, etcétera, porque lo que hay es que actuar correctamente y el karma se encarga de equilibrar porque él es ley. Si creyerais en él, en el karma, seríais muy cuidadosos con lo que pensáis, con lo que hacéis, con cuáles son vuestros motivos. ¿Se dan cuenta? Allí en eso siempre fue muy así, tajante. Decimos que creemos en el karma, no. ¿Qué de karma tú has profundizado? Tú has vivenciado dentro de ti que tienes entonces que apelar a la palabra creo en el karma. No. El karma obviamente es una ley que está en todas las esferas de la naturaleza. Va a estar ausente de la esfera ética, que solo piensa un materialista, correcto. Pero si usted no es un materialista, no puede expresarse de esa manera porque sería un contrasentido. Y termina esta respuesta arnada en una pregunta. ¿Es la ley del karma algo aparte de vuestra vida diaria, de nuestra vida diaria? ¿O está íntimamente relacionada con el movimiento de progreso? Si existe una sola ley, esa sola ley, llámesele karma, evolución, etcétera, y es una sola, como es natural, porque es una sola vida. No es nada más que procesos que, como si dijéramos, transitoriamente se nos muestran a veces oscuros. Pero si no nos ofuscamos y empezamos a ver todas las leyes del universo, lo exacta y lo palpablemente, como dijéramos, totales que son, es decir, no tienen excepciones superficiales o ilógicas, sino que son una sabiduría incorporada en el universo, en todo. No hay nada del universo que sea casual. La misma ciencia lo ha visto en las leyes de la materia. Si nosotros no somos materialistas y no vemos el espíritu como un subproducto de la materia, y aun cuando lo viéramos así, entonces el espíritu de todas maneras tendría que tener en la misma condición de ley del resto de las leyes, de la sustancia, de la materia, de la manifestación. Es decir, que aún sin una sabiduría, la ciencia ha ido progresando y ve que no hay nada que sea casual. ¿Por qué va a ser casual la conciencia y la vida relacionada con la conciencia? Y seguimos a la otra pregunta, que ya es la última que podemos, yo creo. Espérense, déjenme ver. Bueno, vamos, aunque dejemos a mitad. Eso lo anotamos, no hay problema. Deberíamos aceptar alguna pauta, las tendencias de la mente siempre. Deberíamos aceptar alguna pauta.
existen pautas en la teosofía. Claro, si hay un orden, eso es una pauta. Y el mundo es ley en muchas cosas ya conocidas materialmente. Y toda ley es una pauta. Es un orden. Entonces, esa pregunta es algo un poco, vamos a decir, fuera de lugar, vamos a decirle. Así que existen pautas en la teosofía. Una de ellas que no deberíamos depender de nadie, que no deberíamos caminar con muletas. Si usted tiene salud, si usted no tiene las piernas en malas condiciones, si usted no tiene ninguna enfermedad, ¿queda claro? No os peguéis a ningún instructor y esperéis que os regenere. No dependáis de ninguna escritura. Si eludimos la responsabilidad, no habrá regeneración. La prueba de un verdadero instructor es la de no hacer que la gente dependa de él. Por eso es que puede de verdad enseñar. A la vez que es un interesado, ese no está enseñando. El Buda dijo, no creáis en nada porque yo lo diga. Descubridlo por vosotros mismos. Sed una lámpara de vosotros mismos. ¿No es esta una pauta clara? Hay otras pautas teosóficas, es decir, las pautas surgen de la ley y del concepto de ley y orden en el universo. Las otras cosas surgen de la ignorancia y por eso son absurdas, son muletas, etc. Esas pautas no nos atan, sino que nos hacen más libres. Las leyes nos dan libertad. Lo que hay que buscar es el conocimiento de la ley. No tan solo deberíamos evitar ser dependientes, sino evitar la simple repetición de lo que otra persona dice y no creerlo ni aceptarlo ciegamente. Buscar eso. Deberíamos inquirir, puesto que esto es el inicio del proceso de la regeneración. Preguntarnos a nosotros mismos, ser capaces de nosotros, como si dijéramos, tener un pensamiento libre de sujeción y nada más que sujeto a las leyes que podamos descubrir. Tenemos que dejarlo aquí. ¿Qué significa en debates? En la página 30, ¿qué significa inquirir? Es decir, la verdadera investigación. ¿Qué significa eso? Oh vida oculta que vibras en cada átomo, oh luz oculta que brillas en cada criatura, oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad, que cada ser que se sienta uno contigo, sepa que por lo tanto es también uno con todos los demás. Paz, paz, paz a todos los seres. Así, en la tarde de hoy, o ya noche para algunos, de el 19 de noviembre de 2021, y en la segunda sección del libro, en la página 30, para las preguntas y respuestas de los debates, nos quedamos en esa página 30 y en el párrafo que comienza con la pregunta, ¿qué significa inquirir? Continuaremos Dios mediante el viernes próximo, y a los que estudian en la otra sesión en 1 hora, nos veremos.